Bueno, ¿cómo están todos? Espero que este video, este podcast les agrade muchísimo. Tengo un invitadazo que tiene muchas historias y mucha crónica en su haber, en su historia y en su conocimiento. Él es don José Hernández Castillo, Cheche. Gracias. ¿Cómo está? Mucho gusto, bienvenidos. No, pues muchas gracias por recibirnos aquí en su morada, en su humilde morada que está llena de historia, de conocimiento, de libros, de fotos, de murales. Pero pues vamos a empezar, don Cheche. Don Cheche es como le gusta que le digan de cariño. Sí, desde chico me han dicho, sí. ¿Desde chiquillo? Desde chico, desde acólito. ¿Fue acólito? Sí, fui acólito de la caridad. ¿En serio? Por mi hermano, mis hermanos. ¿Cuántos hermanos tiene? No, ya no vive ninguno. ¿Cuántos tuvo? Mi hermano Alfonso, que era el menor de todos, falleció hace 3 años. ¿Él era más chico que usted? Sí, él murió de 95. O sea, son longevos ya por naturaleza. Pero vamos a entrar a esos temas. Don Cheche, ¿nace en dónde? Yo nací aquí en Huamaca, en la casa número 17 de la calle del Mercado, que hoy es Allende Norte 221. Ok. En esa casa la construyó mi papá, Manuel Hernández Farfán. Ok. Y mi mamá era Elvira Castillo Díaz. ¿En qué año nace don Cheche? En 17 de diciembre de 26. De 1926. En el tiempo de la Guerra Cristera. Ok. Nacimos en el mismo siglo, pero de distinta época, don Cheche. Bien, igual. Oiga, don Cheche, ¿cuáles fueron sus orígenes? ¿Cómo los puede narrar? Nace? ¿Cómo es su infancia? Y después, ¿cómo va creciendo? Bueno, yo nací, ya le comento, aquí en la calle del Mercado, muy cerca de la Plaza de Toros, a espaldas de la basílica actual. Ok. Cuando la basílica no existía, era un santuario barroco, y yo fui acólito del santuario. ¿En serio? Sí, mi hermano Alfonso y servidor. Ok. Y mis primos. Y luego va creciendo. ¿Cómo fue su vida de infante en la hermosa ciudad de Huamantla? Bueno, de niños, de chicos, pues, todos los días era movimiento, siempre teníamos algo que hacer en la casa. Por ejemplo, ¿alguna actividad que hacía entonces? Ir a carrear el agua, no teníamos agua en las casas, había fuentes públicas. Por ejemplo, había ahí en La Gloria, ¿no? Se le decía la esquina de La Gloria, que es Reforma con Matamoros. Esa era una. Luego había otra en la Zaragoza con Guerrero, ¿no? La fuente más antigua y de más historia era la calle, la fuente del Quinto Toro. Caray, ¿esa cuál es? Una fuente que estaba en la casa que hoy vivía su abuelita del actual presidente municipal, de Salvador Santos Cedillo. Él nació allá, en esa esquina. ¿Qué esquina se llamó la esquina del Quinto Toro. Y fue muy famosa esa esquina con la pulquería, era una pulquería. La que había afuera estaba la pulquería. Y afuera estaba la fuente del agua potable. Afuera tenía 5 murales de toros. Ok, ¿y a dónde está? ¿Pero qué es? Actualmente, ¿qué calles son ahí? Hoy es la Basolo y Juárez. La Basolo y Juárez, cierto. En la calle de San Diego. En ese entonces se llamaba calle de San Diego. Sí, habían los barrios originales, fueron 9 barrios. ¿Cuáles eran? Fueron 19 barrios. ¿19 barrios? 19 barrios. Ok. El más antiguo, San Francisquito, que no tiene torres. Ok. Tiene espadaña. ¿La iglesia? La iglesia está en la calle de la Reforma. Sí, San Francisquito, luego fue San Lucas, San Sebastián, el Padre Jesús y Santa Anita. Esos fueron los primeros 5. Los primeros 5. Luego fueron el Calvario, el Santuario, el Dulce Nombre, San Miguel, Santa Cruz. Ok. San Miguel, San Miguel. ¿San Antonio? San Miguel, San Antonio es de los nuevos barrios, de los barrios Yancuitlalpan. Ok. Yancuitlalpan quiere decir de la Tierra Nueva. Yancuitlalpan es de la Tierra Nueva. ¿Quién le nombra así? Así le llamaron los fundadores. Ok. Huamantla se funda el 20 de mayo de 1528. Apenas hace unos siglos. Y bueno, va transcurriendo su vida de infante y como menciona, tenía que cargar agua porque en aquella época no había agua dirigida a las casas,
Pero iba a la escuela y después hacía actividades del hogar, cuidaba animales. ¿Cómo era en aquella época la vida de un niño? Bueno, acá la casa donde yo nací, en la casa que construyó mi papá y mi mamá. Esa casa, ellos se casaron en 1918. Ok. Y mi hermano Manuel nació en 19, el mayor. Sí. Luego nacieron dos gemelos. Ok. En 21. Rafael y Gabriel Hernández Castillo. Luego nació mi hermana Carolina. Ok. Carolina Hernández Castillo. Ella se dedicó desde chica a ser maestra, educadora. Es la que empezó a bordar los vestidos de la Virgen. Ella fue. Cuando muere mi abuela, ella llegó de España. Sí. María de Jesús Farfán, es la que está retratada. Entonces mi abuela se casa con mi abuelo y tienen 12 hijos. Su abuela de ascendencia española y su abuelo de ascendencia mexicana. Mexicana y algo indígena, porque era Hernández Xolocosin. Ok. Los Xolocosin son de Amajac de Guerrero. Sí, sí, sí. Entonces la abuela de él era de Amajac de Guerrero. Ok. Él ya se había casado 2 veces. Sí. Había enviudado 2 veces. Entonces al enviudar, él era herrero, carrocero. Sí. Y trabajaba en la hacienda de Xalpatlahuaya. Ok. Allá, cuando llega a Xalpatlahuaya, conoce a mi abuela, que era hija del contador, del tenedor de libros. Sí. Mi abuela nació en Cádiz. ¿El contador de libros es como un cronista? No, el que lleva la contabilidad de las haciendas. Ah, ya, ok, sí, claro. Era tenedor de libros, le llamaban. Sí. Entonces lo contratan a mi abuelo allá en Cádiz. Ya mi abuela había muerto su mamá y se trae a la hija, bueno, la hija huérfana de mamá. Ok, ok. Y los contratan en la hacienda de Xalpatlahuaya, los Bretón. Sí. Aquí había como 8 o 10 haciendas que pertenecían a la familia Bretón. Ok. Bretón Blumenkron, Bretón Trumbull. Eran de diferentes familias alemanas, irlandesas. ¿En serio? ¿Sí? ¿Y por qué llegaron estas familias a Huamantla siendo pues, extranjeros o con ascendencia alemana? Bueno, porque aquí había muchas haciendas y mucha tierra para cultivar. Ok. En Huamantla, los fundadores de Huamantla no les dan tierras en la parte sur, la parte central de Tlaxcala, que es la parte ellos la reservan para la gente que nace en esos lugares. Ok. En la parte que van a repartir es la parte otomí. Sí. Y la parte otomí son Ixtengo, Huamantla, Tequisquitla, Huapiazla, Sayanga, todos se pertenecen a la cultura otomí. Entonces también Huamantla estaba dentro de estas, bueno, supongo que había personas que hablaban el lenguaje. Sí, claro, todos. Pero acá se perdió por completo, ¿no? No, la gente que tenía comercios o tenía talleres como mi padre, mi abuelo tenía que hablar otomí y náhuatl. Okay. Porque los moldeadores, los que hacían los moldes para hacer la fundición de las rejas, de las poleas, de los motores que se hacían acá, sí. Eran moldeadores de Ixtengo. Unos eran de Ixtengo y otros eran de San Bartolomé, Coahuizmatla, okay. de Amajac de Guerrero. Y entonces tenía que hablar esas lenguas. Los de la parte sur hablaban náhuatl. Y los de la parte sur y oriente hablaban otomí y Ixtengo. ¿Por qué se dejó de hablar? Bueno, ya los trabajadores fueron creando escuelas, aprendiendo el español, y entonces ya mi papá ya habló muy poco el otomí. Ok. Pero todavía tenía fundición mi padre. Este día no lo aprendió, ya no hubo necesidad. No, ya una que otra palabra. Entonces, bueno, ya en estas actividades de cuando niño, que había que ir por el agua, etcétera, etcétera, ¿cómo es que empiezan a hacer esta idea del amor por su tierra? Es decir, esta historia, ¿cómo la narro? ¿Cómo es? Porque hoy en día, pues, para todos se necesita estudiar o ir a la escuela. Sí. Hace 100 años, 90 años, 80 años, 200 años, pues prácticamente los sabios era a través de la experimentación, de la observación, de escribir, de buscar otros pensadores, ¿no? Ya ves. Bueno, acá afortunadamente mi abuelo paterno era herrero. Sí. Entonces, además de ser herrero en el día,
era herrero mientras había la luz del sol. No había en ese tiempo corriente eléctrica. Entonces la primera planta de luz que se instala en Huamantla la instala mi padre con motores de gas pobre a un costado del convento franciscano. Okay. Y solamente había luz, pero luz de iluminar nada más, no había para mover motores. Okay. Entonces se encendía la luz a las 6 de la tarde, el motor lo echaba a andar mi padre a las 6 de la tarde y tenía que apagarlo a las 10 de la noche. No había un mecanismo automático que encendiera y apagara automáticamente. ¿Y eso era para iluminar las calles y las casas? Para iluminar las calles. Las casas, muy pocas casas tenían luz eléctrica. ¿Cómo era que una casa llegara a tener luz eléctrica? Bueno, acá en esta casa, que mi padre fue el dueño del primer taller con torno, primer torno sí. de 4 metros de largo, se instala en Huamantla. Okay. Los tornos eran muy necesarios porque las trilladoras de trigo de las haciendas tenían flechas codadas y tenían que gastarse, se gastaban. Sí. Entonces, al gastarse, en ese tiempo no había soldadura eléctrica ni soldadura autógena. Okay. Todo era a base de fragua. Le cambiaban los muñones en donde iban las bielas y volvían a trabajar la misma flecha. Okay. Y eso lo tenían que hacer torneando después el muñón en el torno. Sí. El torno tiene 3 metros y lo conservamos todavía como recuerdo. Una que otra vez yo todavía... ¿Lo echa a andar? Digo, alguna pieza torneada. ¿Sí? O sea, ¿todavía funciona? Todavía funciona. Ok. Aquí tenemos un mural de ruedas, que la mayor de esas ruedas se han tenido que tornear el centro para que giren. Ok. Y hay aparatos todavía que todavía los hacemos nosotros. ¿En serio? Las torres de la Caridad, después de que la Caridad sufre dos remodelaciones, sí. vienen a poner las torres nuevas muy altas y ya la gente ya no quería subirse a darle vuelta a las esquilas. Entonces yo les he tenido que meter un mecanismo para que con un interruptor o un botón automático trabajan las 6 campanas a tiempo. Ok. Sí, el día último. O sea, se automatizó esa parte. Sí, por lo menos ya se mecanizó. pero bueno, ¿cuándo empieza a aprender este oficio también de la herrería? Bueno, trabajando, después de que entramos a la escuela, yo estudié las primeras letras y primeros números que me enseñó una de mis tías, mi tía Conchita. En este lugar tenía un lugar para enseñar a los sobrinos. Sí. A todos, ellas fueron solteras. Mi tía Conchita se casó con el jefe de Estado Mayor del general Porfirio Díaz, que vivía aquí a 3 puertas. Don Félix Carpio, teniente coronel Félix Carpio, jefe del tercero en jefe de Estado Mayor de Porfirio Díaz. Ok. Después de que gana Porfirio Díaz la batalla de Tecuac. La batalla de Tecuac es el 16 de noviembre de 1876. Entonces, al ganar la batalla, los oficiales ya son retirados del ejército. Después ya viene Porfirio Díaz, se ocupa la presidencia, primero ocupa, bueno, Manuel, entra el general Manuel González, pero antes Juan N. Méndez, que fue de sus generales de Porfirio Díaz, entra como presidente interino. Ok. En ese tiempo Porfirio Díaz se retira unos días y después vuelve a quedar como presidente de la República, vence a Lerdo de Tejada. Ok. Lerdo de Tejada se va a Estados Unidos, Porfirio Díaz se convierte en presidente de la República. Y siendo presidente de la República, su tropa que tenía, entre ellos mi padrino de bautizo, que es el coronel Félix Carpio, él se enamora a una de mis tías, que nos enseñaba a leer. Se enamora, se casa con ella, tengo su foto donde están en la boda. Él ya grande, ya no podía tener, ya no tuvieron hijos. Ella, un coronel ya viejo, porque él combatió en el 5 de mayo de 62, combatió el 2 de abril de 67 en Puebla. Sí. Y luego combate en la batalla de Tecuac del 16 de noviembre de 1876. Ok. Entonces él, esas 3 batallas las estuvo con Porfirio Díaz. Porfirio Díaz le entregó, conservamos nosotros en la familia, la medalla de honor de mi padrino de bautizo, Félix Carpio. Una medalla de oro del centenario. Bueno, así aprendimos nosotros a leer. A través de la tía que fue mujer del Lerdo de Tejada, Se muere su ¿Del esposo. general qué? ¿Carpio?
Coronel Félix Carpio. Félix Carpio. Félix Carpio. Que fue su padrino de... Teniente coronel paltino de bautizo. Ok. Oye, y entonces, bueno, ya viene el gusto, la enseñanza del tema de hacer... Ya aprendimos a leer. Entonces, cuando ya se abre la escuela Gabriela Mistral, más bien la Gabriela Mistral. Entonces ¿Esa fue la primera primaria? La primaria. ¿Fue la primera en Huamantla? Bueno, fue como la tercera. Ok. La primera fue escuela particular de religiosas. ¿Cuál fue? ¿La Juana de Arco? Juana de Arco, pero en ese tiempo no se llamaba Juana de Arco, era Unión y Progreso. ¿En serio? Ahí estuvo mi hermana y mi hermano Manuel, los mayores. Fue la primera escuela. Primera escuela, pero... ¿Pero sí se tenía ya que pagar desde entonces? Sí, había que pagar, había internado y medio internado. Ah, ok. Los hacendados allí mandaban a sus hijas. Ok. Y pagaban un internado o medio internado. Ajá. Ya fue mi hermana. Y luego... Bueno, pero la escuela donde yo fui, es a donde hoy se encuentra el Museo Taurino. Entrando al Museo Taurino, en la primera sala a la izquierda, allí estaba el segundo año. Ok. Nuestro maestro era el profesor Pedro Blancas Camarillo, un maestro, excelente maestro. Excepcional. Pero tenía muy buen tino con los dedos, con el gis. Un gis lo partía en varios pedacitos y si alguien estaba distraído, con los dedos botaba el gis, le pegaba al muchacho que estaba distraído. Hoy ya no se podría hacer eso, ¿ah? No, ya no, claro que ya no. Pero y llevaban muy bien con nosotros, los maestros. Y entonces terminó la primaria en la Gabriela Mistral. No, de allí nos fuimos a la escuela Juan Escutia. Aquí nomás tuvimos segundo año y principio de tercero. Ok. Tercero en lo que hoy es la escuela Juan Escutia, que es una escuela de jardín de niños. Ah, ya en la esquina Zaragoza con Reforma. Ah, Zaragoza y Reforma, exactamente. Y ya después de ahí se fundó la escuela urbana federal, que hoy se llama Emiliano Zapata. Pues que está junto. En ese tiempo era el curato. Ok. Entonces dejó de ser curato, vino la expropiación de las casas del gobierno y esa casa la expropió el gobierno para escuela. ¿Qué presidente estaba en aquel entonces? Estaba Plutarco Elías Calles. Ok. Yo nací en tiempo de la Guerra Cristera. Ok. Separaron al Estado, lo hicieron laico, ¿no? Sí, en ese tiempo no podían bautizar a los hijos en las iglesias, estaba el culto cerrado. Entonces a mi hermano Alfonso y a su servidor nos bautizaron en la casa Allende Norte. ¿Pero eso vendría siendo algo ilegal para la época? Bueno, un caso de emergencia, un sacerdote puede bautizar donde sea. No, sí, pero me refiero que ante el poder del Estado que subyugó estas actividades religiosas. Un fraile, un sacerdote que lo encontraban en la calle, y sobre todo con la sotana, algún símbolo cristiano. ¿Lo apresaban? Lo apresaban. Y muchos llegaron hasta fusilarlos en ese tiempo. Esa no me la sabía. La guerra cristera dejó muchos malos recuerdos en Huamantla y en todos los pueblos cristianos. ¿Y después entonces a dónde pasó a estudiar? No, estuve estudiando en la escuela Emiliano Zapata. Era un patio muy grande que tenía macetero en el centro. Entonces los que entramos allá nos ocupaban para quitar los maceteros y volver a dejar el piso parejo. Ok. Para pintar las aulas. Teníamos 12 aulas. ¿Cuántos años tendría ahí, don José? Ahí debo haber tenido como 12 años. Ok. 12 o 13 años. Porque después de ahí después me tocó una tragedia que sucedió el domingo 20 de diciembre de 1942, cuando se declara la guerra a las potencias del eje. Ok. En ese tiempo todos la Segunda Guerra Mundial. Todos los que ya teníamos 16, 17 años ya teníamos que apuntarnos en la lista para el sorteo. Cuando llegaba el tiempo de hacer el sorteo militar, teníamos que participar en el sorteo. Para enlistarse y ver si eran candidatos a llevarlos a... Sí, se hacía un sorteo. Entre cada 100 bolas negras había una bola blanca. Ahí es donde surgió este tema de las bolas. Sí, la bola blanca. ¿Y si se metían en un bol o algo para poder...? Metía uno la mano, cubrían con un lienzo negro y sacaba uno la bola. Ok. La mayor parte sacaba bola negra. Se quedaban a hacer su servicio militar en su pueblo. Ok. Pero los que llegamos a sacar bola blanca, yo saqué bola blanca. Por eso me fui al ejército. ¿En serio? Sí, yo me fui en 1945.
el año en que muere mi padre. Ok. Mi padre muere el 2 de abril de 1945. ¿Cuántos años tendría? ¿Yo? No, él. Mi papá tenía 65 años. Él muere joven. Muy joven, era mecánico. Pero él murió de un infarto, de una emoción que le dio de un aparato que estaba construyendo, que era un motor de movimiento continuo, que no necesitaba combustible ni necesitaba aire para moverlo. ¿Pero él lo inventó o lo estuvo desarrollando? No, él lo inventó, él era inventor. Inventó muchos aparatos, inventó un aparato de navegación aérea a base de aletas, de válvulas de madera. ¿Como un dron ahorita? Ahí tenemos esa calderita que está allá arriba, era para mover ese aparato. Una calderita de vapor. Se le ponía agua en el cilindro y luego una lamparita de alcohol. Ok. Producía el vapor y el vapor movía el pistón. Y el pistón movía las bielas, los cigüeñales que hacían mover todo el aparato. Y entonces el aparato subía 2 metros o 3 metros. Se acababa el agua, se acababa el vapor y el aparato se desplomaría. Okay. Hizo un aparato para que el aparato no se desplomara a base de muchas válvulas. Okay. Más de 500 válvulas. Ok. Eso lo hizo mi padre. Y entonces el tema emocional es por lo que considera usted que él pierde la vida. Es lo que pensamos yo. A la hora que yo fui a traer al médico, mis hermanos se quedaron con él. Yo fui a traer al doctor Hernández. Cuando llegó ya tenía el infarto por 3 veces, le había repetido. Ok, ¿cuántos años tendría usted, don José? Yo tenía 1945, 17 años. Bien jovencito. Entonces a mí me tocó sacar la bola blanca. Y se va al recipiente y yo me fui al ejército. Ok. Por eso conservamos todavía algunos elementos que estoy armando ahorita. Patriotas, patrióticos. Sí, porque esta urna es copia de la que teníamos en el cuartel. ¿Cuántos años estuvo en el ejército? Poco menos de 2 años. Pero estuvo. Fue el soldado número 67-40-62. Fui comandante del 3er pelotón de la 3ª compañía del 2º batallón del 8º regimiento de la 3ª división de infantería. Ok. Y después de salir de la milicia, ¿a qué se empieza a dedicar, don José? Bueno, me fui a trabajar a una fábrica textil de Apizaquito que ya tenía tornos muy grandes. Muere el tornero de Apizaquito. La fábrica textil de Apizaquito era de don Ángel Solana, de Apizaco. Él era papá de Fernando Solana, que Fernando Solana fue secretario de Educación posteriormente. ¿Del Estado o federal? No, del federal. Fue secretario de Educación. ¿Y de aquí de Apizaco? Y fue canciller. Secretario de Relaciones Exteriores. Ok. Y yo trabajé con su padre y él era más joven que yo. Pero obviamente usted ya tenía conocimientos de... lo que había aprendido con mi padre. ¿Y ahí cuántos años estuvo? En Apizaquito estuve poco más de 2 años. Ok. La fábrica vino un problema con los sindicatos de los trabajadores. Entonces empezaron a vender la herramienta. ¿Se disolvió? Les cortaban la luz, porque la luz la tenían a base de generadores que producía el río. Sí. El río Zahuapan pasa por esa parte. Ok. Entonces el río movía las turbinas. Sí. Llegaba una especie de embudo, un tubo muy grande de 8 o 10 pulgadas, con mucha fuerza, y eso movía la turbina. Ok. Y las turbinas de ese tiempo no eran embaladas, no había baleros. Había que rellenar con plomo, con metal níquel, metal babi se llamaba, y en una fragua fundíamos el metal y con eso rellenábamos las chumaceras que daban. ¿Pero el metal quedaba hecho añico, polvo o cómo hacía que pudieran girar? No, el agua. ¿Con el agua? El agua, con la presión que llevaba del agua a la turbina, movía a alta velocidad. Y esa polea que movía la turbina, movía todas las transmisiones para mover los tornos de madera, los tornos de fierro, para mover los telares. Ok. Ahí se imprimía la tela en unos rodillos de más de 3 metros y los llevábamos a la Trinidad, a Santa Elena, a varias fábricas que no tenían ese tipo de hacer. Y entonces tienen estos inconvenientes esta industria y se va a dónde ahí, ¿cuál fue su siguiente paso? Bueno, ya eso fue cuando regresé del cuartel. Ok, sí, es correcto. Ya regresé aquí a la casa otra vez a seguir trabajando. ¿En el taller? Y hacíamos muchas reparaciones de carrocerías, de trilladoras, de picadoras de zacate.
Bueno, Huamantla está rodeada de más de 30 haciendas. Ok. Entonces las haciendas siempre dieron trabajo a esta familia. Ok. Luego vinieron más mecánicos, había más haciendas, pero teníamos que reparar la maquinaria de cada hacienda. Ok. Mi padre hizo unas bombas de pozo profundo que sacaban el chorro continuo de 4 pulgadas, Ok. movidas por un aeromotor. Los aeromotores eran ingleses o alemanes, pero movían una bomba que sacaba el chorro a pausas. Sí. Sacaba 3 pulgadas o 4 pulgadas, pero no Pero su continuo. papá lo hizo, lo adaptó para hacer un chorro constante. Un chorro continuo. Y Ok. después muere mi padre y nosotros seguimos reparando las bombas. Yo me metí a los pozos de 110 metros con algunos de los trabajadores de Eulogio Cuellar, Juan Manzano. Nos metíamos al fondo del pozo. Pero el orificio era del tamaño de un ser humano, ¿no? O sea, no era mucho más grande. Era más grande, eran norias. Ok. ¿Cómo lo rascaban? El pozo por fuera tenía alrededor de 2 metros por 2 metros Ok. de largo. Y entonces yo me metía en una tarima, sentado con un ayudante. Y lo bajaban. Bajábamos a sacar el cilindro gastado. Ok. Le cambiábamos las zapatas de baqueta. Y eso hacía otra vez que volvía a tener presión la bomba. Ok. Así íbamos a la bomba de Santana Ríos, de la hacienda de Mazarraza, a Jonguito, a San Francisco Notario, a San Francisco, a varias haciendas. Sí, sí, sí. Y con eso sosteníamos a la familia. Ok. Aparte, ya después, pues ya pasa el tiempo y ya de jóvenes conocimos a nuestras amigas y amigos. Ok. Y fue cuando yo me casé con mi esposa, en ese tiempo. ¿En qué año fue? Me casé en 63. 63. 63. ¿Cuántos años tendría ahí? Yo ya tenía, cuando tenía yo como 30. Bueno, en ese tiempo me propusieron para ser alcalde. ¿Desde aquella época? Entonces entré como alcalde y ya me casé con mi esposo. ¿Pero cómo le proponen eso de don José, queremos que sea usted el alcalde? Además estaba muy joven. Bueno, había muchos propuestos. Estaba Antonio Sánchez, Álvaro Salazar era senador. Conocimos a muchas personas, Jorge Guerra, Beatriz Paredes, la gobernadora, licenciada Beatriz Paredes. Pero estaba viviendo aquí en aquella época. Ella la conocí desde muy pequeña. ¿Vivía aquí en Huamantla? Sí, yo trabajé con su padre allá en la posta, el centro de inseminación artificial. Sí. Yo hice las puertas, hice los potros de monta para nivelar el cerdo con la cerda, Sí. para hacer la inseminación directa. Entonces Beatriz crece aquí. ¿Andé? Beatriz crece aquí en Huamantla. Sí, ella nació en Tizatlán, pero aquí crece, aquí va a la escuela Amado Nervo. Ajá. Es de las fundadoras, alumna fundadora del Amado Nervo. Y también en la preparatoria, Avenida Sánchez Santos, es correcto. también. Ok, pero luego, ¿cómo es que se empieza a meter al tema político? ¿Fue por gusto, por placer o porque le empiezan a jalar porque ve que tiene talento, tiene ingenio, tiene buena memoria, tiene...? Bueno, yo hacía muchas cosas en el Panteón, por ejemplo. A todos mis amigos y mis compañeros de escuela, alguno que se llegaba a morir, algún maestro, yo le hacía su cruz. Pero cada cruz llevaba el simbolismo de lo que se dedicaba a él. Si era mecánico, la cruz tenía que tener movimiento. Ok. Si era matador de toros, debía de tener parte de un capote, de un estoque, Ok. las banderillas, etc. Y así y hacíamos muchas cosas. Pero estando en ese tiempo, yo estaba recién casado, entonces me invitaron a formar parte de los 3 partidos que en ese tiempo estaban. ¿Cuáles eran? En ese tiempo estaba el PRI, el PAN, el Frente Cardenista. Ok. Entonces entramos, eran mis amigos los contendientes. Y yo entré con ellos y saqué poco más de 90% de la votación. ¿En serio? Entonces ya los llamé a ellos y fueron parte de mi gabinete. Ok. ¿Y ahí estaba casado? Ya estaba casado, entonces mi esposa pues era la presidenta del DIF. Ok. ¿Cómo fue esa experiencia de aquel entonces? ¿63 me dijo? 63.
Se subió a un pedestal, ¿no? Lo tomó con humildad, vamos a trabajar porque la comunidad tenga... Sí, nos invitaron a varias haciendas. La mayor parte de los trabajadores de las haciendas me conocían. Por el tema del oficio y demás. Me ayudaban a arreglar los pozos, me ayudaban a arreglar los aeromotores, las carretas, las irrigadoras. Todos me conocían por mi nombre. Ok. En todos los lugares no había una persona que no me conociera por mi nombre. Don José Hernández. Ya desde ahí ya le decían Cheche. Y por eso yo conocía a todos los de los ranchos de la Malinche. Ok. Entonces, ¿cómo fue esta experiencia? ¿Fue gustosa? ¿Fue complicada? A veces hubo conflicto con particulares, con pobladores. ¿Cómo fue? Sí, de que era complicada, desde luego, desde que entra uno en ese cargo es complicado. Ok. A mí me tocó ver cómo incendiaron el Palacio Municipal. Y eso nos dolió mucho a mucha gente que habíamos trabajado haciendo puertas, haciendo ventanas, barandales para el Palacio Municipal. Pero en aquella época, ¿quién era el presidente? Sánchez, el papá de Poncho y de Cristóbal Sánchez. No, era Fernando Flores. Fernando Flores, ¿verdad? Fernando Flores no estaba en Huamantla. Fernando había salido a una reunión de alcaldes al norte. Andaba por allá, por Sinaloa, Coahuila, Barcelona. Yo tendría como 9 años. ¿Habrá sido como en el 85, 87, por ahí? No, fue el viernes 7 de noviembre de 1986. Pues para que vea. Yo me acuerdo, fue una, aunque no había medios digitales en aquella época, fue un evento pues que marca una historia y un precedente en la historia de Huamantla, sí. Por un evento que sucede con unos chicos de Santana, ¿no? De Santa Anita. Fue muy triste, fue una equivocación por andar buscando a una persona que había saltado a un edificio de un centro de población que se llama 15 de agosto. Ahí se metió una persona a robar y había un policía voluntario. Entonces el policía voluntario de apellido Montero quiso detener a la persona que había robado. Okay. Y se enfrenta con él y el que había robado llevaba un arma. Entonces le da un tiro y le vuela el brazo. Le pega en un lugar muy sensible del brazo y ya no tuvo remedio. A la hora que se trajo el muchacho al hospital a Puebla, lo llevaron a Puebla. Falleció el muchacho. Y entonces al morir ese muchacho, hacen manifestación 2 días. El primer día cargaban el ataúd con el difunto. El segundo día ya no llevaba el difunto, llevaban una caja del difunto, pero llevaba armas, barretas, armas molotov improvisadas, martillos, balas, etc. Ya sabían a lo que iban. Ok. Entonces eso fue el día 7 de noviembre. De 1986. 86. Entonces me tocó ver aquel incendio. El gobernador era el licenciado Tulio Hernández. Tulio Hernández. Estaba ya para salir y la que estaba por entrar era la licenciada Beatriz Paredes. Ex marido de doña Silvia Pinal, ¿no? Tulio Hernández. Y con la Silvia Pinal me tocó hacer la colecta de la Cruz Roja. Ok. ¿Cuántos años estuvo en su la primera vez que estuvo al mando del municipal aquí en Huamantla? Nada más una vez. ¿Pero en qué año fue? 89, 90 y 91. Ah, ok, solamente fue una vez. Presidente Carlos Salinas. Es lo que me platicaba, aquí tiene una foto con él cuando... Sí, aquí cuando vino en agosto, él vino en agosto y recorrió las calles de Huamantla alfombradas. La licenciada Beatriz Paredes, muy joven, era la gobernadora. Y era la gobernadora. Y Carlos Salinas tenía poco tiempo de haber entrado. También se ve joven Carlos Salinas de ahí. Entonces Carlos Salinas lo fuimos a invitar a Los Pinos. Sí. Iba a acompañar a la gobernadora. Ok. A las 6 de la mañana andaba corriendo en sus jardines de Los Pinos. Sí. Y ahí nos dedicó un rato y ya me dijo la gobernadora. Dice, lo viene a invitar aquí el alcalde de Huamantla a su fiesta, a su feria. Y él dijo, sí, tengo conocimiento que es una feria importante. Importante, religiosa. Y sí, voy. ¿Cuándo va a ser? 15 de agosto. Y vino el 15 de agosto en la tarde. Ok. Recorrió las calles, entró a la casa de mi hermana donde bordan el vestido de la Virgen. Tuvo el vestido en sus manos, vio lo que hacen los artesanos. Bueno, para la gente que nos va a ver, su hermana es la persona que empieza a hacer los vestidos de la Virgen de la Caridad, a quien se conmemora el 14 de agosto para el 15 de agosto, ¿no? Sí, los vestidos, el primer vestido
de la Virgen de la Caridad lo hizo mi abuela. Ok. Lo hace cuando Porfirio Díaz gana la batalla de Tecual, 16 de noviembre de 76. Porfirio Díaz le ofrece a la Virgen, si ganara la batalla, que era muy difícil que la ganara, porque Lerdo de Tejada, que era el presidente en aquel tiempo, tenía buenas armas, cañones de retrocarga. Ok. Porfirio Díaz tenía cañones de antecarga, Sí. tenía escopetas y fusiles de atacar, fusiles. Entonces, combatir contra el presidente de la República, que era Lerdo de Tejada, Era complicado. era muy complicado. Sobre todo que el general era el general Ignacio Latorre, Sí. que había sido muy amigo de Porfirio Díaz. Pero en esa batalla se separan. Ignacio Latorre, el general de división, se pasa al lado de Lerdo de Tejada. Sí. Y Porfirio Díaz defiende su propia tropa, con la ayuda del general Manuel González. Y entonces ella hace su abuela el primer otros vestido. generales. Y luego ya su hermana se hace cargo. Mi abuela borda el vestido y le coloca el vestido el mismo día que Porfirio Díaz, a los 2 años de la batalla, trae la palma de oro. Ok. Entonces él trae la palma de oro. Todavía en la casa de mi hermana, la casa donde nacimos, hay murales que recuerdan esos milagros. Ok. Varios milagros de la Virgen. Y entonces en esa feria viene Carlos Salinas de Gortari y en esta es donde hace el obsequio de parte del municipio del Tlahuicole, ¿no? Ah, no, el Tlahuicole, ese se lo teníamos que haber dado en esa reunión. Pero Gabriel Rivera Madrid, ese es el que vimos para que hiciera la escultura. Sí. Él cumplió con hacer la escultura y la llevó cuando estaba Carlos Salinas en esta ceremonia. Pero no lo dejaron entrar lo del Estado Mayor, pensaban, yo creo que llevaba alguna cosa mal, Ok. y no lo dejaron entrar. Pero después yo le entregué la escultura de bronce de Tlahuicole a su esposa. Es esta la primera réplica, ¿no? La que está aquí atrás de la fotografía. Ah, esa es la escultura. Esa es la escultura original que hizo Gabriel Rivera Madrid. Ok. Está en plastilina. Pero con esta ya hizo después otras De bronce. de bronce. Y la otra que hizo de bronce se la entregué a la señora Paloma Cordero de la Madrid, esposa del presidente de la Madrid. Ok. La primera se la entregué a la señora Cecilia Ocelli, esposa de Carlos Salinas. Ok. Bueno, fue su esposa mientras él fue presidente. Sí, claro, claro. Y ya después, ¿cómo es que surge lo que le preguntaba hace minutos, donde empieza a darse cuenta, supongo, a través de los años y ya se fue afianzando para que fuera cronista de la ciudad y decir, me gusta la historia, me gusta mi pueblo, me gusta lo que ha habido y he vivido aquí? ¿Cómo nace eso? Bueno, yo fui muy amigo de Pepito García. José García Sánchez fue el primer cronista de la época moderna en Huamantla, porque antes hubo otros cronistas de tiempo de la colonia y de la revolución. Pero Gabriel Lima, primero fue José García Sánchez. José García Sánchez. Que vivía en Tlaxcala. Él era de Huamantla. Ok. Él tenía como un eslogan, un lema que decía Cuauhtlatoa. No recuerdo ahorita su nombre en náhuatl, pero era el señor que escribe junto al río. Ok. Él vivía muy cerca del río Zaguapan. Ok. A ver si me llego a acordar en náhuatl. Señor que escribe junto al río. Después de Pepito García, él estuvo cuando fue don Joaquín Cisneros gobernador, Ok. don Anselmo Cervantes, y muere Pepito García, y entonces nombran a don Gabriel Lima Cerón, muy aficionado a los toros. Él tenía una columna en el Zoo de Tlaxcala que le llamaba Muéganos Guamantlecos. Ok. Y ahí sacaba todo lo que pasaba, lo sacaba en esa columna. Claro, no había celulares ni muchas cosas. Sí, claro. Por eso. Y luego don Gabriel Lima, él muere en 82, más bien en 81. Apenas pusimos sus columnas y sus fotografías y sus esquelas en el Museo Taurino. Ok. Él fue parte de la Peña Taurina que formamos el Museo Taurino. Cuando yo entré de presidente, formamos varios museos. Ok. El Museo de la Ciudad, El Munati. Museo de Historia de la Ciudad,
Es el Museo de la Historia de la Ciudad. Antes era el Salón Social que se le conocía, ¿no? Donde había el centro social, el centro social y lo vuelven museo. Es ese lugar donde está. Es correcto. Donde está Carlos Salinas, ese lugar. Pero después de eso ya lo ocupaban hasta para bodega. Y lo que logramos, que en ese lugar, siendo José Antonio Álvarez Lima, que nació en Huamantla también. José Antonio Álvarez Lima es de aquí. Hijo de Catita Lima. Ok. Era tía de Gabrielito Lima, que después fue el cronista. Oiga, no sé, pues hay mucha gente que ha nacido en esta tierra importante, ¿no? Sí, pues aquí en Huamantla nació el primer canciller de México, el doctor José Manuel de Herrera. Ok. Fue el primer embajador mexicano en los Estados Unidos y primer canciller de México independiente. Ok. Él es el que abre las relaciones entre México y Estados Unidos. En Nueva Orleans. ¿Quién más personajes importantes han nacido aquí, en esta tierra? Bueno, aquí nacieron... Aparte de usted y yo. Por ejemplo, Paulina Maraver, que apenas entregó el presidente municipal, Salvador Santos Cedillo, entregó el premio a la mujer. El premio lleva el nombre de Paulina Maraver. Ok. Ella fue compañera de Carmen Cerdán, de Aquiles Cerdán en la Revolución. Ok. Ella era una maestra muy estimada, que toda su vida fue liberal. Ok. Y pensó en hacer parte de la Revolución. Entonces el premio lleva su nombre de ella. Ok. Pero nacen 3 constituyentes en Huamantla. ¿Quiénes son? 3 diputados constituyentes, que son Modesto González Galindo. En Tlaxcala hay 3 constituyentes, okay, que son Antonio Hidalgo, de Apizaco, o de Tlaxcala, fue diputado por Tlaxcala, diputado constituyente. Luego fue Modesto González Galindo, diputado por Huamantla. Okay. Y Ascensión Tepal, que es diputado constituyente de San Pablo del Monte. Okay. Y Gersain Ugarte, que fue diputado constituyente por Distrito Federal, pero él nació en Terrenate. Okay. Terrenate era un ranchito que pertenecía a La Noria, y La Noria pertenecía a Huamantla. O sea que Huamantla tuvo 2 diputados constituyentes. Okay. Gersain Ugarte y Modesto González Galindo. No, pues son historias interesantes. Y después de estas visitas de Carlos Salinas, porque vino 6 veces, ¿no? Me comentaba. Sí, vino varias veces. O sea, tuvo un gusto particular de venir a Huamantla. Sí, tenía muy buena amistad con la gobernadora Beatriz Paredes. La gobernadora Beatriz Paredes hizo un grupo de amigos que tenían amigos desde que era niña. Sí. Fueron creciendo, todos fueron jóvenes y muchos de ellos la enamoraban, pero ella nunca correspondió en ese tiempo de joven. Pero estábamos en el tema de que para ser cronista, ¿no? ¿En qué momento ya usted adquiere o le otorgan o se autodefine? ¿Cómo es? Cuando muere Gabriel Lima. Sí. Gabriel Lima muere en 1981, 82. Y yo en 84, siendo presidente de Cristóbal Sánchez Bretón, que era hijo también de hacendados, dueños de La Noria. Él llega a ser presidente municipal y es el que me llama a una reunión de 6 personas. De esas 6 personas, el Cabildo escogió a 3, que eran Joaquín López, otras 2 personas y un servidor. Ok. Entonces la mayor parte del Cabildo votó por servidor. Para ser el cronista de la ciudad. Entonces me entregó pero el nombramiento no me lo entrega. Él me iba a entregar el nombramiento en la sesión de Cabildo. Sí. Pero como vino José Antonio Álvarez Lima, que era gobernador del estado, le pidió que él me entregara el nombramiento. Cuando terminara el evento, vino Miguel de la Madrid a nombrar a Huamantla ciudad monumental, pueblo de monumentos. Y en ese lugar le pidió, hay una fotografía que por aquí está. Ok. Entonces venía Sabino Llano, venía Álvarez Lima, varios funcionarios. Y le pidieron que me entregara al gobernador mi nombramiento en una comida que le hicieron a Miguel de la Madrid en la plazuela. O sea, no fue cosa menor, fue un evento importante. Sí, claro. ¿En qué año fue? Pues fue el año en que estábamos platicando hace un momento que falleció uno de sus familiares,
¿1983? Allá en la plazuela del Dulce Nombre, allí fue la comida. Ah, ya, ajá. Allá donde vivía la mi familia. abuelo fallece en la plazuela del Dulce Nombre, en los brazos de mi abuelita, la mamá de mi mamá. Bien, a mí como socorrista me tocó también levantarlo. Ok. Bueno, y entonces... Algunos años más tarde fue usted padrino de velación de mi mamá en sus bodas. Ah, sí, también. Ya hay relaciones en la familia. Es correcto. Y entonces le dan el nombramiento de cronista. Ahí fue una comida pública. Sí. En la plazuela del Dulce Nombre. Ya había pasado la ceremonia oficial que fue en la Casa de la Cultura. Sí. Allí yo le entregué para que firmara el decreto que tenía que firmar el presidente Miguel de la Madrid de zona de monumentos. Sí. Que la copia está en el Palacio Municipal. Entonces él firmó allá y de ahí lo invitó el presidente, Cristóbal Sánchez, y el gobernador, para que fuéramos a comer allá a ese lugar donde vivía la familia Merlo. Ok. La plazuela del Dulce Nombre. Y allí teniendo Tulio mi nombramiento de cronista en las manos, le pidió al presidente que en un momento de su descanso me entregara el nombramiento. Okay. Y él es el que me entrega el nombramiento de cronista. De eso tiene casi 40 años, ¿no? Sí, eso fue en el 84. Ok. Y a partir de ahí, pues... Mi nombramiento es este que está allá arriba. Y tiene los sellos de todas las instituciones que había en Huamantla. Ok. Más de 20 instituciones, 30. Qué padre. Está firmado por el presidente municipal, por el gobernador Tulio Hernández y por el presidente. ¿Cuál cree don Cheche que ha sido la clave del éxito, si se le puede llamar éxito, no sé cómo lo quiera llamar, de vivir tantos años y rodeado de tantas cosas y tantas experiencias e historias? Bueno, pues ha sido parte del compromiso de dejarle a mi familia, por lo menos algo de cómo se debe a querer un pueblo donde se nace y tiene el honor de nacer en este pueblo. Huamantla es un lugar heroico donde se ha defendido a México y la soberanía nacional en varias ocasiones. Y es un lugar donde se hacen maravillas con las alfombras, con sus templos, sus decoradores, la familia Baez, que hemos hablado ya de don Bernardo Baez, de Isabelita Baez, que venía a ser su abuelita, creo. Tía abuela de mi mamá o de mi abuelita, no recuerdo bien, pero ella es, vaya. Ella nos hizo una imagen de la Virgen de la Caridad que llevamos a San Lucas de Barrameda. Sí. Porque en mi calidad de cronista también me tocó ir a representar a Huamantla a varios lugares, a varias ciudades. Como un embajador de la historia y el hemos ido bagaje a España, a varios lugares de España. Okay. A Sevilla, a Pamplona, hicimos un hermanamiento con el presidente, el alcalde de Pamplona, por el encierro de los toros. Sí, claro. Que allá es donde nace la historia de los encierros en las calles, en San Fermín. Y luego hemos ido a Taiwán también a representar a Huamantla con las alfombras. Ok. Allá estuvimos con el monje supremo de Taiwán y ya él nos llevó a inaugurar un museo con el director de los museos de Taiwán. Allí inauguramos la sección de Huamantla. Allí están los periódicos del Sol de Tlaxcala de toda una época. Ok. Está la música grabada por músicos huamantlecos. Don Cheche, una vida llena de tantos recuerdos, de tantas historias y casi 100 años. ¿Cómo se logra vivir 100 años? ¿Lo mentalizó? ¿Se ha ido dando? No, se va dando de acuerdo a... ¿Cómo se logra vivir tantos años? Todos nos hemos enfermado y tenemos voluntad para curarnos por sí solos. ¿Cuáles son los factores que cree don Cheche que sirven o funcionan para tener una larga vida? Yo creo que es la obligación que uno adquiere sabiendo lo que hicieron nuestros abuelos. Si ellos descubrieron parte de una cámara, hicieron un telescopio para sacar fotos de la luna que no se han sacado, iguales a estos. Yo he estado en Washington, he estado en Los Ángeles, he estado en Nueva York, donde están los telescopios, y no hay una foto como la que tomó mi abuelo. Okay. Es un compromiso hacer algo parecido. No, claro, nunca como ellos. Hacer un aparato como el que hizo mi padre, sí, de elevación, como hoy los drones los compra uno en cualquier mercado, sí, con poco dinero. Y en ese tiempo no había
Nada de eso. No había helicópteros, había aviones, aeroplanos. Yo visité Apizaco la primera vez viajando en avión. Había unas avionetas Cessna que salían de la estación de Huamantla, a un costado de la estación. ¿En serio? Y aterrizaban en la calle 5 de Mayo de Apizaco. Ok. Y lo manejaba. Debería de haber todo eso, haber ahí empresarios para que de nuevo, porque los ATAs son un cotorreo. Pero aparte de este compromiso con el pasado y con su legado, ¿qué otras cosas en lo físico ha hecho? O sea, ¿qué tipo de alimentación? ¿Cómo es su rutina? ¿Duerme mucho? ¿Duerme poco? Porque hay muchos tabús alrededor de la salud para la longevidad, ¿no? Pero no, es casi. Aquí comemos todo lo de todos los días. Mi mamá siempre hizo su comida muy sencilla. Mi mamá es la que nos enseñó la disciplina, se puede decir. Sí. Porque con ella estudiamos piano. Ok. Ella fue maestra de piano. Formó parte de una orquesta típica. Cuando su papá de ella le regala el piano es cuando mi madre cumplió 15 años. Ok. Entonces mi abuelo José María Castillo le regala el piano que todavía existe en la casa donde bordan. Hoy pertenece a una de mis hijas. A Laurita pertenece ese piano. Okay. Entonces no hay trucos para vivir mucho. No hay como cosas especiales, solamente querer vivir mucho y cuidarse. No creerlo. Entonces todo lo que hoy dicen que se necesita para vivir mucho son cosas del comercio, de la televisión, de la radio, del celular, ¿verdad? Pero no, comemos de todo, comer de todo y también saber hacer las cosas. ¿Cómo es hoy en día un día típico de Don Cheche? Si uno está sujeto a que le hagan uno todos los quehaceres que debe de hacer forzosamente una mujer, pues hoy que mi esposa necesita de la ayuda, ella no puede hacer los quehaceres que era cuando nos casamos, cuando era joven, cuando yo la conocí. Sí. Ella tuvo mucho trabajo para crear a 6 hijos. Tuvimos 6 hijos. Sí. 4 varones que son José Manuel, Jorge, Benjamín y Fernando. Y 2 mujeres. Sí. Que son Elvira y Laurita. Cada uno de ellos es responsable de su familia y sus familias han vivido también por iniciativa de ellos, trabajando en diferentes actividades. Mis padres, tanto el abuelo como mi padre, eran carroceros. Ayuda mucho el tema de la actividad física. Sí, claro. Ok. Este es un obsequio del diputado federal, ¿no? José Alejandro Aguilar. Él ha sido nuestro compañero también, además de que fue alcalde. Él instituyó una medalla que lleva mi nombre, una presea. Okay. Una presea en bronce que se llama José Hernández Castillo. Y yo estoy ahí con mi uniforme de soldado de Cruz Roja. Okay. Y esa medalla se la han dado a más de 50 personas que han hecho buena labor en Huamantla en diferentes aspectos. Lo escucho y lo noto que con mucha humildad pues, ha hecho muchas cosas por la ciudad, antes el pueblo, y que mucha gente lo aprecia de manera auténtica. Apenas vi que nos compartió una foto ahí que está con Carlos Rivera en su cumpleaños y con el torero azteca. Con Antonio Hernández. Con Antonio Hernández, que también tuvimos la oportunidad de platicar con él hace 3 meses, más o menos. Bueno, yo conocía a sus padres de ellos. Tanto a Juanito, su papá de Toño Hernández, pues fue mi compañero en el Club de Leones en la Cruz Roja, su mamá, sus hermanos. Y a Carlos Rivera desde muy pequeño. Conocí a su abuelita, a Chonita en Alzayanga. Íbamos a comprar cuando íbamos a Alzayanga, allá en su panadería. Ahí comprábamos pan para trabajar en ese lugar. En Alzayanga trabajamos en muchos lugares de haciendas cercanas allá. Sí. Y teníamos que ir a comprar el pan a su panadería. Y el pulque para nuestros ayudantes, también a su tienda. También hacían pulque. Y conocí a Gilberto, papá de Carlos Rivera. Y a Carlos Rivera lo conocimos pequeño. Chiquillo. Él, muy chico, venía con las mujeres que bordan, con mis hijas, mis primas. Cuando ellas estaban bordando en su bastidor el vestido de la Virgen, y él cantaba junto a ellas. Pues un personaje que también ha tratado de llevar el nombre de Huamantla a muchos lados, ¿no? Sí, sobre todo es de admirar a una persona que conserva las cosas que se habían perdido de Huamantla. Él tiene la botica guadalupana. En uno de los bazares que él conoce,
o personas que le indican dónde hay algo de Huamantla, consiguió la botica nueva, que fue de don Agustín Espejel. Esa botica, Agustín Espejel, fue compadre de mi papá. Entonces mi papá todos los días que iba a encender la planta de luz, pasaba a estar un rato con él, esperar que dieran las 6 de la tarde. Y a las 6 de la tarde se despedía de su compadre, se tomaban ahí su copita de vino, iba a apagar la planta de luz. Entonces don Agustín Espejel tenía una familia grande y entre ellas estaba una señorita Sofía Espejel que se casó con don Agustín Espejel, Sofía Rosete Aranda. Entonces la botica de los Espejel pasa a ser de la familia Rosete Aranda, de don Francisco Rosete Aranda, de Lenita, de toda esa familia, de Rolando, de Francisco. Apenas falleció una de sus nueras de don Francisco Rosete. Bueno, y entonces ahí don Francisco Rosete fue nuestro secretario vitalicio del Club de Leones. Para tener una memoria tan prodigiosa, ¿qué hace? ¿Qué practica? ¿Nada? ¿Estar leyendo? No, nada. Pues ya poco leemos en las noches. He pertenecido a la Cruz Roja. Bueno, ahorita me acuerdo, porque ahorita estamos preparando para hacer un viaje que vamos a hacer a México, al Museo de la Cruz Roja, allá en la calle de Regina. Ahí vamos a llevar nuestros banderines que tienen la lista de los que han sido socorristas de la Cruz Roja. Más de 100 personas, que la mayor parte de ellas han muerto en cumplimiento del deber. Como tengo las fotografías y la lista de todos mis compañeros del cuartel. Lo van a hacer en una carpeta y todo. En el cuartel, cuando yo fui soldado, yo adquirí medalla de honor. Me la colocó Manuel Ávila Camacho en el pueblo de Tepoztlán, Morelos, cuando fue a inaugurar un centro escolar que lleva el nombre de Escuadrón 201. Yo fui amigo de Carlos Rodríguez Corona, que fue de los héroes de la Segunda Guerra Mundial del Escuadrón 201 y héroe de la aviación civil. Él salvó un avión mexicano de aviación que iba allá, lo dinamitó el tenor Paco Sierra, su esposo de Esperanza Iris, y ya con un boquete que hizo la bomba, porque puso un reloj con una bomba de tiempo. Entonces en el aire, el violinista que en un estuche llevaba la bomba, explota en el aire, pero ya el estuche lo habían pasado a la parte del equipaje. Ya no lo llevaban como le recomendaron a él. Entonces al avión le hizo un agujero muy grande. En el aeropuerto de Santa Lucía, en el museo del aeropuerto, que vale la pena conocerlo, está parte del avión, el avión original, con su agujero. Y ese, un guamantleco, Carlos Rodríguez Corona, ahí tengo su libro, firmado por él. Claro, el avión. Entonces, todas esas cosas son gentes que han nacido en Huamantla y que a veces pasa desapercibido. Hay que darles el reconocimiento y la importancia. Una persona, Desiderio Hernández Ochitioche, el padre Luis Nava. Desiderio, muralista. El muralista, Desiderio Hernández Ochitioche. Don Ezequiel M. Gracia de Clasco. Y su servidor, don Crisanto Cuellar también. Una parte que es abuelo de la actual señora, nuestra gobernadora. Hicimos la ruta de Cortés. Fuimos a Zempoala y en Zempoala iniciamos nuestra travesía. Entonces, nos prestaban caballos y tantito a pie, a caballo, y así llegamos hasta el cerro de Tlacachiolo. Hicimos exactamente la ruta de Cortés, como está el libro de la ruta de Cortés. Tantas cosas, tantas experiencias de un ser humano que casi va a cumplir 100 años. Esta charla prácticamente es nada para todo lo que ha vivido. Espero que podamos tener más oportunidad de platicar. Hacer la parte 2, 3 y 4 y 5 y las que puedan. Don Cheche, algo que nos quisiera compartir para terminar este pequeño encuentro, que la verdad yo me llevo muchas anécdotas y grandes conocimientos. Bueno, hay una frase que afortunadamente la rescató, entre otras, Joaquín Cisneros. Yo fui a la presentación de su libro de Joaquín Cisneros, que se llama Vivir, o algo así. Me dicen que el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y algo de eso menciona Joaquín Cisneros en su libro.
no tendría ningún objeto. Yo pienso, vive uno porque gracias a Dios, Dios nos permite amanecer. Sí. Pero dentro de ese compromiso que uno tiene uno el compromiso de trabajar todos los días. Sí. Y hacer nuestros propios quehaceres, ayudar a nuestros hijos, a nuestra esposa, no dejarles la carga a las mujeres, que sean las únicas que trabajen en la casa, sino también uno trabajar. Ok. Tenemos que barrer de nuestra calle, como hacían antes nuestros antepasados. Sí. Barrer la calle, tener limpio nuestros trastes, nuestras cosas, afortunadamente a mí me queda mi esposa, que somos los dos únicos que, bueno, ayudamos a nuestros hijos a crecer. Ok. Y a ser responsables, a las mujeres y a los hombres. Mis hijos son ingenieros mecánicos. Mi padre era mecánico, mi hermano Manuel también. Aquí en la casa se hacían los autobuses que iban a Pisaco. Se compraban el chasis con el motor. Sí. Pero toda la carrocería, las ventanas, todo se hacía aquí, los asientos, todo. Aquí entraba el chasis y el motor al taller y salía el autobús completo. Excelente. Eso no se hace en cualquier taller. No, pues no. Tendría que ser un taller que se especializaba, ¿no? Pues me quedo con el tema de el que no nace para servir, no sirve para vivir. Don José, ha sido un honor y un placer que nos haya abierto las puertas de su casa, de su conocimiento y un poco de su vida, que ha sido en bastantes años. Resumirlo en una hora de charla, pues es prácticamente nada, pero estoy agradecidísimo. Don Chiche, muchas gracias. Y a todos los que nos ven, espero que les haya gustado, que le puedan compartir. Estamos con un ser humano, un fuera de serie guamantleco, y pues le estaremos compartiendo todo lo que en esta charla hemos vertido y platicado. Así que siempre sean bendecidos. Esto es Los Fuera de Serie. Nos vemos.